Antes de que empiece a grabar, Ah, quería bueno, compartir algo. ya Ah, empecé. bueno, Bien, bueno, espérame, Kevin, espera, Edwin. Entonces, ok. comenzamos con la segunda parte de este encuentro sincrónico del jueves 7 de octubre y vamos a analizar la afectividad durante el periodo de 0 a 3 años. Y Edwin tenía una pregunta. Edwin, Más que una pregunta, era como una reflexión, ¿no? Que sí, llegué a lo que recién, con lo que estábamos comentando recién, de que decía Mark Twain que uno, o sea, el hombre que no sabe leer no tiene ninguna ventaja sobre el que sabe leer. ujú, El que no lee, perdón, no tiene ninguna ventaja sobre el que no sabe leer. ujú, Y qué importantes son estos conceptos de corporeidad y entender al ser humano como un todo, ujú, porque yo también soy padre y hace poquito, recién mientras hablábamos, me estoy dando cuenta de muchos errores que cometí, muchísimos, ujú, porque obviamente por desconocimiento de esta información cometí errores por conductas que traía ya inconscientemente. Y entender no solamente a los niños, no, sino al ser humano como un todo, de la parte cognitiva y demás, me está abriendo un amplio espectro sobre cómo por ahí, y el entender al bebé, al niño, entender muchas otras cosas que antes no tenía tan presente. En ese camino, por ahí he cometido muchísimos errores, que ahora me estoy dando cuenta de que a veces actuaba por impulso y no por esa corporeidad, ¿no? De entenderlo como un todo y que no solamente es que si tiró algo fue porque lo quiso hacer, sino por entender estas etapas del desarrollo. Así que nada, quería compartir eso y que me parece muy interesante, me pareció algo que personalmente me pasó. ujú. Edwin, ¿sabés cuándo se da esto que vos estás diciendo? Es tal cual. La mamá, el bebé está sentado, o quien lo cuida, la mamá, el papá, la abuela, o quien esté al cuidado de ese bebé. El bebé está sentado, vos le ponés las cosas en la mesita de comer y tira. Tira la cuchara, tira la comida, tira todo. Y vos decís, me está tomando el pelo. Y vos lo retás. Vos decís, me está tomando el pelo. No, está investigando. El bebé tira las cosas porque mira el tiempo que tarda en caer la papilla, mira el tiempo que tarda en caer la servilleta, escucha y diferencia el ruido que hace la cuchara o empieza a golpear. Y uno dice, ¿por qué golpea? Porque escucha que el vaso hace un ruido, escucha que la taza hace un ruido, escucha que la mesa hace un ruido. Y uno dice, pero este nene va a romper todo, ¿qué quiere? No, el bebé está investigando. Por supuesto, Edwin, que la investigación tiene un límite. Tiene un límite. Claro, porque si va a Que es la meter, cabeza de uno. Claro, porque si golpea las ollas y la mamá está cocinando y hace media hora que está, la madre va a decir, basta. ¿Sí? Yo tal, pensaba en esto que dice Edwin de sentirse mal, ¿no? Que él dice, ay, cuántos errores cometí. ¿Viste? En realidad, a mí me gusta mucho y rescato un autor que se llama Winnicott, que él dice, él habla de la madre suficientemente buena, la madre o el padre suficientemente bueno. Dice, la verdad que para que las cosas salgan bien, la madre y el padre tienen que ser suficientemente buenos, no excelente. ¿Qué quiere decir suficientemente bueno? Y que cuando vos hagas una evaluación de cuántas cosas buenas hiciste y cuántas veces metiste la pata, y ganen las buenas. Entonces ahí quiere decir que fuiste un padre lo suficientemente bueno. Porque la verdad, todas las personas nos equivocamos. ¿Sí? ujú, No, no, Así no, yo que quédate digo tranquilo. que no, o sea, no es que me siento culpable, a lo que voy es que, como dice usted, sí, obviamente todo tiene un límite, ¿no? Y eso lo va viendo uno a medida que va pasando el tiempo, pero a lo que me refiero es el no entender este tipo de cosas, el no entender, el no acceder a esta información, por ahí actuaba por impulso, por repeticiones que veía de cosas que hicieron con mis hermanos y demás, ¿entiendes? Y no de entender al ser, de entender de que, como dice usted, profesora, de que él está tirando las cosas porque ve el tiempo que tarda la papilla en caer. Y ujú. bueno, se lo pone, obviamente que si lo hace 3, 5 veces, bueno, ya voy yo y le doy la papilla, ya no se la dejo para que la tire. Pero lo hacía por repetición y no por entender estos conceptos. Ujú. Sí, bueno, y hay muchísimas cosas que seguramente, al menos nos damos cuenta, ¿no? En estos días recibimos una alegría acá con la profesora de una compañera de usted, del primer cuatrimestre que fue mamá, que nos acompañó durante el primer cuatrimestre embarazada y que fue mamá en estos días, nos manda una foto y nos cuenta
por ejemplo, que ya su beba que tiene casi un mes sostiene la cabeza y que están pensando con el papá hacer un determinado tipo de estimulación. Bueno, por supuesto que lo ideal sería, Edwin, que la información tiene que servir fundamentalmente, además de que para ustedes sean buenos profesionales, que es para lo que la universidad los forma y el compromiso que tiene, pero sobre todo para que seamos mejores personas, ¿no? Porque seguramente lo que vamos a ver a lo largo de toda esta materia te va a permitir interactuar y entender a las personas desde otra perspectiva. Y que además nos sirva sobre todo para nuestra vida cotidiana, ¿no? Esto que estamos haciendo de la pausa activa no solamente es para darle pausa activa a terceros, es para empezar por uno, ¿no? Para poder empezar cuidándose por uno, porque bueno, en la medida que uno pueda hacer se respete y tenga buenos hábitos, le va a resultar mucho más fácil difundir y promover esos hábitos en otros. Y en la medida que uno tiene información, la idea es que la información nos permita manejarnos mejor con el entorno que nos rodea, sobre todo con la crianza, esto que estamos diciendo y que seguramente vamos a terminar hoy, con la crianza de los niños en un momento tan de tanta sensibilidad, de tanta plasticidad del sistema nervioso, de tanta ventana de oportunidades. Me encantó, alguien rescató ese concepto, ¿no? Vieron que cuando hablábamos de maduración hablábamos de fases sensibles, de periodos críticos, y en estos 1000 días, un concepto que usan mucho los pediatras es el concepto de ventana de oportunidad, ¿no? Como que en este momento toda la estimulación que podamos dar adecuada, en realidad lo que está haciendo es aprovechando al máximo la plasticidad que, bueno, nuestro sistema nervioso va a seguir teniendo, pero que en este momento es única. Así que, bueno, todo lo que podamos saber, bienvenido sea, para entender lo que pasa en ese momento, y como dijo Cecilia antes del recreo, para entender, porque esto es una construcción, ¿no? Si hay algo que caracteriza a Piaget es hablar de el desarrollo de la inteligencia justamente desde la psicogénesis, cómo se va dando el origen y el desarrollo de esa inteligencia. Así que bienvenido, Edwin, bienvenido al mundo del conocimiento. Bien, vamos a la afectividad. Miren, si la inteligencia es compleja de entender y es maravillosa, ¿no? Yo cuando digo esto y lo digo así tan enfáticamente y tan apasionadamente es porque a mí me apasiona pensar que de un puro reflejo, es decir, de una respuesta involuntaria, biológica, lleguemos a tener un psiquismo que construya y se maneje en el mundo de los símbolos, ¿no? Como es el cerebro humano. Y de la misma manera me fascina entender cómo, a partir de ese reflejo y de esa no capacidad de diferenciarme del mundo que me rodea cuando nazco, como dijo Agustina, pones a tu bebé, las mamás ponemos al bebé al pecho y el bebé ni siquiera se da cuenta que eso que está tomando y esa teta con la que está interactuando no es él. De ese proceso llegamos a ser lo que somos, ¿no? Seres con sentimientos, con una afectividad tan compleja como es la humana. ¿Cómo es que se va dando ese proceso? ¿Qué entendieron? ¿Qué no entendieron? ¿Qué les llamó la atención? ¿Cómo es que se da eso tan maravilloso? Profe, ¿puedo hablar? Siempre, Camila. Ay, gracias. La fertilidad se caracteriza a través del inicio del yo, que del yo va hasta los 3 años. Pero, y en este momento, Camila, ¿podemos pensar que hay un yo? ¿O justamente todo lo que pasa desde el nacimiento hasta que concluye este periodo, este primer periodo, que no concluye, en realidad siempre es un continuo, ¿no? Sino que nosotros le ponemos como una finalización, un primer mojón para pensar, se va dando la construcción. La pregunta sería, ¿no? Y acá tenemos una psicóloga, así que seamos cuidadosos con la pregunta y la respuesta. La pregunta sería, ¿nacemos con un yo? No, nacemos con un diálogo tónico entre el bebé y la madre. Bien, en realidad, ¿y nacemos con un diálogo tónico o el diálogo tónico se construye?
Se construye, profe. Se construye. A ver, ¿cómo lo entendieron? Esto de, fíjense, ese primer concepto tan difícil, indiferenciación, yo, no yo. Vamos a decir los conceptos. Espérenme un segundito. Yo les digo ¿Esa relación interindividual? Esperen. Escuchen los conceptos y si no los entienden, vayan al texto y búsquenlos. Los conceptos para pensar ese primer momento tan complejo son indiferenciación, yo, no yo, simbiosis, madre, hijo. Entonces, ¿qué pasa en ese primer momento? Y cómo a partir de esa indiferenciación y de esa simbiosis se construye el diálogo tónico. A ver cómo lo entienden. Espera, claro, Sí. empecemos primero, ¿qué quiere decir indiferenciación, yo, no yo? A ver. Alguno que se anime. Yo lo que comprendo es que en realidad el bebé piensa que es uno con la madre. Creo yo que a mí me pasaba que, por ejemplo, no sé, la agarraba el papá Pilar y era una cosa que se acababa el mundo, y yo la agarraba y me la ponía acá y pum, silencio total. Creo que es eso, la verdad que no sé. Después ellos empiezan a diferenciar su cuerpo como de ellos y no es uno con la madre. Pero eso cuando son muy chiquititos recién, que están ahí, acá tipo koala, que no hay otra opción de sacártelo de acá. Y después, veo que se ríe, Ceci. Después lo que estaban hablando sobre la afectividad, que recién entiendo lo que es el tono muscular, que yo pensaba otra cosa, que es el llanto del bebé, que llora porque quiere pis, no porque se hizo pis, llora porque se hizo caca, llora porque quiere teta, llora porque le aprieta el body, llora porque está incómodo, y eso es lo que yo comprendo como tono muscular, digamos. ¿puedo decir algo Hipertonía, más? ¿puede ser? Sí, sí. Ahí Sí, dije, pero yo quería decirle a Agustina, no es solo cuando llora, cuando vos decís, la agarro y la pongo acá, silencio, eso que vos estás describiendo habla del tono, ¿sí? Del diálogo tónico, ¿sí? ¿Viste? Cuando la agarra el papá y llora, la agarro yo, que era la mamá, que vos lo vinculás con esto de la indiferenciación, y es correcto, y hay algo que la calma en ese momento, y es más, y es, digamos, y es recíproco, a vos también te calma. Cuando ves que se tranquilizan las dos. Eso es un diálogo tónico. Ese es el diálogo tónico. ¿Tónico qué quiere decir? Que a partir de la... De piel debe ser. ¿Cómo? De piel debe ser tónico, ¿o no? Tu código tónico no era de calma. Estabas toda tensa así, no la podés calmar. Si vos estás toda dura así, no la podés calmar. Si vos te aflojás, y bueno, entonces le transmitís... Muy bien a la hipotonía. Hermano Leonardo. ¿Ahí la bajó? ¿Está conectando el audio? Ahí está. Sí, Leonardo, sí. Me había mandado cagada. No, me quedé pensando en lo que decía la compañera y se me fue mi idea, pero en realidad solo quería preguntar, mal ahí porque todavía no leí el texto de esta clase, pero me sonaba el tema de la construcción de la afectividad o del apego, tiene que ver un poco con la teoría de apego de Bowlby, que yo lo que recuerdo tal vez de textos que leí viejos en el profesorado, tiene que ver que a partir de la diferenciación del el bebé con la madre, entender que la madre es un otro, un espacio donde puede conocer el mundo. Es un poco lo que recordaba, no sé si venía por ahí, Sí. el tema de la construcción de la afectividad. Viene tan por ahí que en realidad justamente a partir de lograr esa diferenciación, esa progresiva diferenciación, al mismo tiempo que te vas diferenciando, vas construyendo esto otro que vos señalás, que son las figuras de apego, ¿no? Que son precisamente aquellas donde vos las reconoces como distintas de vos, pero que son esos lugares de seguridad, sostén, contención afectiva, y demás, y que bueno, seguramente en el primer momento surgen a partir de ese diálogo del que recién intercambiaban Cecilia y Agustina, ¿no? Agustina a partir del ejemplo de su
de su beba. A mí me parece que para poder cerrar estos dos conceptos de indiferenciación, de simbiosis y de diálogo tónico y empezar a pensar en el apego, ¿no? Que es como, que Ceci seguramente después va como a redondear esta idea del apego y demás, a mí me parece que es importante ir señalando cómo es que se da ese proceso de que el bebé de pronto se da cuenta de que hay algo que no es él y que es la teta, ¿no? Y que tiene que ver con que hay un primer momento de confusión total, de pensar que él y el pecho son una misma cosa y que siempre va a haber satisfacción, pero que hay un momento donde él tiene hambre y la teta no está, el pezón que le da esa leche no está. Entonces, por eso desde la psicología, y Cecilia lo puede explicar mucho mejor que yo, por eso también es tan importante en algún momento la frustración, ¿no? El malestar, porque justamente es ese momento de malestar donde él tiene una necesidad, que es la que le da el estómago vacío, o la que le da estar, que él no es consciente de eso, sino que hay pura biología, hay una sensación de malestar, que es estar con la cola mojada o con el cuerpo frío. Bueno, en esas situaciones de malestar es cuando el bebé se da cuenta que hay algo afuera, que no es él, y que justamente ese algo de afuera es el que le permite satisfacer esa necesidad, que será o la de cambiarlo y abrigarlo, o la de darle la teta para que logre de nuevo la satisfacción. Y la forma en la que tiene el bebé, a partir de que empieza, en ese juego entre el placer y el displacer, ¿no? Es decir, hay un displacer porque hay algo que puede venir de afuera a satisfacerme. No es que estoy todo el tiempo satisfecho, hay una falta, esa falta es la que me permite distinguir que yo no soy un todo con lo que me rodea. Y en la forma para expresarle a los que me rodean que estoy insatisfecho, no es que el bebé dice, ay, me siento mal, tengo que llorar. No, el bebé, que en ese momento es pura biología, puro placer-displacer, lo que hace es llorar. O sea, la incomodidad se traduce, cuando está insatisfecho, lo que se traduce es en tensión, y la tensión se traduce en llanto. Displacer, tensión, llanto. Viene alguien, me da la teta, me cambia, me baña, me da calor, placer, baja la tensión, me duermo, ¿no? Entonces, y ese juego entre el displacer, la hipertonía, estoy displacentero, me pongo hipertónico porque lloro, grito, pataleo, me doy cuenta que hay algo que viene de afuera, me satisface, me siento, calma mi necesidad, me arropa, me da la teta o me da la mamadera, me siento placentero, baja la tensión, me pongo hipotónico y la mayoría de las veces me duermo, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece que es interesante, que también, fíjense cómo se da esta cosa que uno dice, qué loco, ¿cómo es que el bebé, la única, ¿no? Sí. Más que loco, no, yo pensaba esto, respecto del placer-displacer, porque el placer no es biológico, ¿sí? No, tenés razón. Sí. Es el plus de la biología, ¿sí? Claro. Esto es Freud. Freud dice que cuando uno satisface una necesidad biológica, hay un plus, que es el placer. Un plus quiere decir más. Que es lo que le permite, que desde desarrollo motor hablamos, el diálogo tónico, esa calma, eso de empezar a distinguir, ¿cómo se llama? Personas o objetos que son los de contención, los que cumplen la función materna, etcétera, ¿no? Y que le da la seguridad y que el bebé se va a pegar y reconocer que en ese espacio le va a ir bien si anda por ese lugar, ¿sí? Eso es como un plus, que es lo que permite satisfacer las necesidades básicas, ¿sí? Las que nombraba Gladys: hambre, frío, sueño, ¿sí? Y abrigo, frío, ya lo dije. Entonces, eso es biológico, puramente biológico, pero la satisfacción deja un plus, ¿sí? Bien, y fíjense que como esto que está planteando Ceci, ¿no? Del placer como ese plus,
en realidad la primera que aprende a decodificar esta forma de expresarse es la persona que lo cuida, que puede ser la mamá biológica o que puede ser quien construye ese rol, porque hoy hablamos de mamá y hoy sabemos que hay bebés criados por parejas homosexuales, ¿no? Donde hay uno de los dos papás que es el que cumple ese rol del cuidado, de la contención, o entre los dos papás se van, o entre las dos mamás van asumiendo esos roles. Entonces, quizás acá lo más interesante de entender es por qué hablamos de diálogo tónico. Hablamos de diálogo tónico porque justamente la comunicación se da a partir de algo tan primario como es la tensión o la relajación muscular. Cuando estoy tenso, subo mi tensión, me pongo todo contraído, lloro y pataleo. Cuando estoy relajado, le digo a los que me rodean, ¿sí? Ahora estoy bien. Y justamente los que aprenden a esa lectura, ese lenguaje corporal, por eso diálogo tónico, también podríamos decir diálogo corporal, son las personas que lo crían, lo contienen, y en general mucho hay de eso está, mucho hay también de ese vínculo que en el caso de que quien lo críe sea quien lo gestó, sigue habiendo esa conexión ya desde el reconocimiento de los latidos, desde el reconocimiento de los olores y demás. Pero también se comprueba que eso se puede construir, ¿no? Y justamente, sí. Quizás la clave es, para poder comprender a todas estas personas, hablar de la función. Función materna, función paterna, en este caso que estamos hablando de este primer periodo, esta primera etapa del desarrollo, la función materna la pueden cumplir miles de personas, ¿sí? A lo mejor una cuidadora, puede ser la abuela o el abuelo, a veces los dos padres cumplen la función materna, esto que decimos de cuidado y seguridad lo puede ser el padre y la madre, ¿sí? Pero tiene que haber alguien que sí o sí, no importa si es la persona gestante, que cumpla la función materna, que es esto de cuidado y contención y sostén. Sí, porque además sin eso el bebé no sobrevive ni biológicamente, ni psicológicamente, ni afectivamente, porque si ustedes leen, hay una investigación hecha por Spitz, y que tiene que ver también con el origen de lo que planteaba antes Leonardo, del apego y demás, está comprobado en épocas de posguerra, fueron investigaciones que se hicieron de que bebés que estaban criados en un orfanato y que no recibían... Bien, bueno. Contalo, Agustina, ¿qué viste? Contalo vos. Que, bueno, era la época de la guerra, no le voy a explicar con palabras muy académicas, pero lo voy a explicar como yo lo entendí. Claro, como mataban a los padres, o secuestraban, no sé, tenían a los bebés en ¿cómo se dice? Cunas, digamos, todos separados y así, mirando para arriba, digamos, no recibían estimulación, obviamente que nadie le va a ir a hacer un mimo, porque en plena guerra, aparte antes era otra cosa totalmente distinta, cero estímulo, cero nada, entonces bueno, los bebés le pasaba eso, que algunos morían, digamos, y otros no, o sea, pero por no llegar a sobrevivir, porque no es solo la comida, sino que es todo un conjunto, es armar un ser humano, una persona, digamos, de cero, que llevan un montón de cosas, no solamente la comida, lo afectivo, fundamental. Claro, porque Spitz lo que descubrió en ese análisis eran niños que estaban cubiertas sus necesidades básicas, ¿sí? Estaban bien alimentados, limpios y higienizados y en un espacio, ¿sí? De un hospital, igual se morían. Se morían porque lo primero que detectaron fue que las enfermeras cumplían un horario y rotaban. Entonces esto del apego no lo podían hacer, porque siempre cambiaba, venía uno, lo limpiaba, le daba de comer y lo dejaba en la cuna solo. Entonces no se podía hacer. Horas. Claro, ¿sí? Ese diálogo tónico con una persona, no había función materna en una parte, ¿sí? En la cuestión del afecto. Sí, en la cuestión de
del cuidado, digamos, básico. Igual quiere decir, me parece que lo importante de esta investigación, este descubrimiento, es que no alcanza, los seres humanos no nos alcanza con la satisfacción de las necesidades básicas para transformarnos en seres humanos. Qué fuerte. ¿Y esas muertes que se dan en bebés es por un tema biológico? ¿Por el tema de no cumplir las otras necesidades? Discúlpame, Diego, te salió cortado tu pregunta. Si esas muertes son biológicas, por el hecho de que no se cumplen las otras necesidades que nombró la profesora, además de las básicas. Vos sabés que es más, el concepto que acuña, no me acuerdo si es de Spitz, me parece, el concepto se llama marasmo. Marasmo, ¿no? u hospitalismo. Hospitalismo, marasmo. U hospitalismo. Y sabés que comprobaban, Diego, que inclusive no era por falta de voluntad, sino que eran tantos los bebés, ¿no? Al menos es lo que yo recuerdo, vieron cómo uno va reconstruyendo lo que fue leyendo, eran tantos los bebés y eran tan pocas las enfermeras, porque imagínense la Segunda Guerra Mundial, una de las guerras de las situaciones más cruentas en Europa, bueno, que fueron las investigaciones que hizo Spitz, que bueno, que los bebés se dejaban morir, ¿no? Aún lo que descubre Spitz es que inclusive con aquellos bebés que estaban en un estado muy avanzado de marasmo, era irreversible, como que era muy difícil cuando el bebé había estado transitando por tanto tiempo de esa falta de lo que planteaba, o sea, al no lograr construir ni el diálogo ni el apego, bien, esos bebés no se podían constituir de algo de lo que ya nos anticipó Camila, de bueno, cómo se va construyendo su estructura psíquica y bueno, y de las distintas instancias de lo que ya algo empezó a explicarse respecto del placer y demás que plantea Freud, bueno, no se llegan a constituir como sujetos, ¿no? Claro, y no solo que no se llegan a constituir como sujetos, sino que se mueren. Eso me parece que es lo más impactante, ¿no? No pueden sostener su vitalidad. Tal cual. No pueden eso sostener. Es biológico. Ahí, tal cual. Si vos preguntabas eso, la muerte es biológica. Claro, ¿sí? La causa no fue biológica, en el caso de estos niños. Y justamente si seguimos con Spitz, algo que es muy interesante es que después de ese diálogo tónico que se va construyendo, la primera manifestación del reconocimiento de la construcción de ese apego, vieron, Spitz plantea algunas señales. La primera señal es la sonrisa social, ¿no? Esta posibilidad, o sea, el bebé le demuestra al mundo que ya reconoce que él no es parte del mundo, sino que es una persona separada, y lo primero que hace con esa persona que genera este diálogo tónico es la sonrisa, ¿no? Que no, en general, no le sonríe a todos, sino que le sonríe a aquella persona con la que construyó ese primer vínculo, y que luego progresivamente empieza a poder manifestar esta sonrisa también con otros que sean aquellos que le sean muy cercanos. Pero bueno, esta primer sonrisa social como la primera manifestación de vínculo con un otro que no sea simbólico, ¿no? Porque la sonrisa es algo más allá de que sea gestual y corporal, también es una forma de expresión de comunicación que no es solamente tónica. Bien, y bueno, y a lo largo de todo este primer año, además de esa sonrisa social, se va construyendo esta figura de apego que ya trajo Leonardo, y la figura de apego es muy importante, porque justamente tener una figura de apego es la que me va a sostener en aquellos momentos donde empiezo a hacer la exploración. Fíjense que esto es un poco lo que plantean todos los psicólogos y los investigadores, es cómo los niños pueden salir, o los bebés pueden salir a partir de que empiezan a gatear, a explorar, e inclusive ustedes en el video que tienen sobre el desarrollo de la postura y de la exploración, se muestra claramente cómo están en un bar y hay un bebé que sale a explorar y que permanentemente está volviendo donde está la mamá, ¿no? Porque es precisamente la mamá o quien cumple la función materna quien sostiene y quien le da seguridad al niño para que salga, que lo contiene con su mirada y que lo contiene con su acompañamiento para que el bebé pueda salir a explorar. Bien, y lo interesante en esto es ir viendo cómo durante todo ese primer año de vida, progresivamente, a partir del octavo, noveno mes, empiezan a incluirse otras
figuras, más allá de que el papá seguro que, o quien cumple la función paterna puede estar desde antes, pero que en realidad esa posibilidad de sentimientos interindividuales pueden empezar a constituirse a partir de que los bebés se empiezan a reconocer e inclusive empiezan a poder, digamos, ir como logrando cierta separación de esta diada y de esta simbiosis con su mamá, y a partir de ahí pueden empezar a entrar otras figuras, como por ejemplo la del papá. Pero que esta posibilidad de los sentimientos con otras personas se van a empezar a dar a partir del primer año de vida en adelante. Entonces, otro momento también que es muy importante es esto que se llama la angustia, que ustedes también lo tienen mencionado, que es la angustia del 8º mes, que es cuando el bebé, que se da juntamente con la idea de la permanencia del objeto, que es cuando el bebé comienza a reconocer a su mamá y siente angustia frente a la posibilidad de no ver a su mamá, ¿no? Que es esa etapa en la cual cuando la mamá, que nos pasa a todos aquellos que hemos hecho la crianza, que hay un momento donde si el bebé no te ve, entra en una angustia y en un llanto, y uno tiene que estar permanentemente acompañando, yendo a todos lados con el bebé, para que el bebé no sienta esa angustia de pérdida con quien constituyó el apego, porque no lo ve. Y progresivamente esa afectividad se va construyendo hasta un momento que es muy importante, quizás el momento donde empieza a dar entrada a la constitución del yo, que es a partir del momento de la deambulación y a partir del momento de la exploración, cuando los bebés empiezan a caminar y empiezan a explorar, y aparece como otro organizador de la afectividad el no. ¿No? El no como no solamente como una comunicación, sino también como un ordenador de qué, y ahí ya más que de la afectividad, inclusive lo que empezamos a darle entrada de una de las dimensiones de la afectividad, y con esto vamos a ir cerrando y vamos a ir dejándoles planteada el tema para que puedan terminar de leer, esta idea de la entrada a el vínculo con los otros, y lo que es la construcción de la moral. Es decir, cuáles son aquellas conductas que están permitidas y prohibidas en, primero, los círculos próximos de convivencia, y que luego, cuando uno sale a la vida social, o a la vida, digamos, por fuera de la familia de referencia, cómo eso se va constituyendo en normas, en reglas, y se empieza a sembrar podríamos decir, la primera semilla, la primera simiente de un aspecto que va a ser muy importante para todos los que trabajamos en el campo de la actividad física y el deporte, que es el respeto por la regla, ¿no? Entonces, ¿cómo es que aparece? ¿Cuáles son las primeras manifestaciones que aparecen de la posibilidad de la norma? Justamente cuando, a partir de este logro de cierta autonomía y de conductas voluntarias, el entorno que rodea al bebé le empieza a decir no. ¿Sí? Esto que decía Edwin. Bueno, o que decía Cecilia, bueno, yo estoy cocinando y está al lado mío, sacó todo del bajo mesada y empieza a golpear la cacerola. Yo digo, ay, qué lindo, está explorando. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, cuando golpeó la tercera cacerola y le está bollando, ¿qué le digo al bebé? No, que las cosas Essen son caras. No, claro, las Essen son caras, no, ¿sí? O está bárbaro, todo bárbaro, el bebé sale a explorar y anda con la llave plum y la quiere meter adentro del prender y apagar el televisor con el LED con la llave. No, o la quiere meter adentro del enchufe. ¿Qué le digo? No. Y entonces hay ese no que en general suele aparecer a partir del año, o sea, cuando el bebé va logrando cierta autonomía y empieza la exploración, ese sería otro momento clave de la afectividad, porque es cuando, a partir de la comunicación y a partir de la interacción con los otros, los adultos, sobre todo los adultos, los que están encargados de la crianza, empiezan a marcarle al bebé qué se puede y qué no se puede. Y allí comienza entonces la heteronomía,
y allí comienza entonces, vamos a ver, esto va a ser tema de la semana próxima, cuando analicemos justamente del tercer año en adelante, cómo se va construyendo el yo, que Camila trajo al principio, y cómo se va construyendo el conjunto de normas que empiezan a ponerle a ese sujeto que empieza a ser egocéntrico y que quiere imponer su yo, porque está en pleno definición de sí, como el entorno que lo rodea le empieza a poner límite a partir de la heteronomía y la norma o los límites impuestos por los adultos. Ese va a ser tema de la semana que viene, léanlo, es muy importante que entiendan qué es el egocentrismo y que entiendan qué es la heteronomía. Y eso empieza justamente a partir de este momento que estamos señalando ahora. Bien, Ceci, Bueno, ¿algo para comentar? No, acá están diciendo que Laudina tiene turno con el nene. Felicitaciones para que la semana que viene lo vacunen. ¡Ay, qué bueno, Raquel! ¡Qué bueno, Raquel! Buenísimo. Y bueno, eso está buenísimo, y vos podés participar si podés el viernes a la mañana, o fíjate, si tenés alguna pregunta la subís al foro, y después mirarás los videos, así que eso es súper importante. Qué bueno, qué bueno. Y lo que yo les iba a sugerir, si van a leer, es que se vayan anotando, porque hoy se mencionaron palabras que son complejas, ¿sí? Y que quizás no las conozcan, así que vayan anotándolas para decir: esta no la entendí, busqué una definición en el Google, no entiendo lo que quiere decir, para que pongamos A ver. ¿Lucas? Sí, porque pude terminar casi todo el cuadro del primer año, las palabras clave las encontré, pero no entiendo bien en características generales, me falta esa palabra clave. Qué bueno, Lucas, porque en general en las características generales va a ser difícil encontrar una sola palabra, ¿sí? Claro. Por ejemplo, de recién nacido, el de, ¿cómo es? Bien, ¿sabés que en general cómo solemos completar en características generales? Poniendo algo que pueda sintetizar todo la etapa. Por ejemplo, la primera etapa, la característica general. Yo le puse vulnerabilidad ahí. Sí, podría ser vulnerabilidad, Lucas, pero quizás también la palabra como característica general de 0 a 4 meses sería, ¿qué es? El lactante. ¿Sí? Ah, bien. O si pensás, por ejemplo, de 4 a 8 meses, o de 4 meses al año, la característica general sería conductas voluntarias. Digamos, como aquello que te permite decir, bueno, a ver, ¿en qué etapa está? ¿Qué es lo más importante, bien, ¿no? Como, bueno, y si vos te pones a mirar cómo nosotros en general a cada periodo le ponemos un título, ¿no? O un nombre genérico. Bueno, la fase de 0 a 4 años la llamamos, de 0 a 4 años, de 0 a 4 meses la llamamos la del lactante, la de los 4 meses al año la llamamos la de las conductas voluntarias, del año a los 3 años lo llamamos de las habilidades motrices generales. Bien, y ahí no tenés una palabra. Fíjense que muchas veces... Claro, lo tuve que ir dividiendo, varias palabras puse. A veces uno son más, por ejemplo, si uno dice diferenciación, yo, no yo, es un concepto clave y tiene 4 palabras, ¿no? Sí. O simbiosis, profe, madre... Igual creo que por lo que vi llenando los casilleros, cuando terminemos el trabajo va a quedar dos páginas, va a quedar enorme el cuadro ese. No va a quedar tan grande, Lucas. Tenés que usar letra chiquita y ponerle espacio sencillo. Te va a quedar re chiquito. Pero sobre todo, ¿sabés qué pensé que iba a decir esto? Lo que te va a quedar es un mapa conceptual de toda la materia. Sí, buen resumen. Eso. Un buen resumen. Entonces háganlo, porque hagan el esfuerzo de armarlo, porque lo van a entender toda la materia. Qué bueno, me encantó que Lucas dijo, ahí está con la nena Lucas, Lucas dijo un buen resumen. Bueno, saben todos que mañana es feriado y que entonces por eso los invitamos y les aclaramos en avisos recientes que aparte Camila nos hizo acordar, por supuesto, que mañana era feriado y bueno, y consultamos y inclusive puede llegar a pasar que mañana, estaba previsto que mañana haya algún mantenimiento del campus,
Así que además de que es feriado y por las dudas, mañana no vamos a tener Zoom, y que todo lo que ustedes tengan como dudas lo aclaran en el foro. Les proponemos, como muy bien dijo Cecilia, no solamente que busquen las palabras claves para llenar el cuadro, sino que lean, ¿sí? Leonardo hizo hoy un acto de sinceramiento, no voy a decir sincericidio, todo lo contrario, de sinceramiento, y dijo, yo no leí. Y nos parece que a algunos otros por ahí les puede estar pasando lo mismo. Como se acerca el parcial, que fue con lo que empezamos hoy, Lucas preguntó cuándo era Luciano preguntó hoy cuándo era el parcial, y se acerca, es una buena oportunidad este fin de semana extra large, 4 días, para ponerse a tono con desarrollo motor. Así que de mi parte... una pregunta. Sí. Yo estuve buscando el apunte de 2 a 3 años. Sí. ¿Lo va a subir? De 2 ¿O a es 3... solamente la idea positiva? Fíjate, Camila, que está todo junto. Está de 0 a 3 años, está todo junto. Que la última parte de 0 a 3, que dice de 1 en adelante, en realidad es, digamos, ya el primer año cumplido, ¿qué pasa en ese segundo y tercer año de la crianza? Está en el mismo texto. Fíjate que está ahí atrás. Bueno. Profe, bien, antes de sí, terminar la clase, Diego. quería preguntar si la parte de la afectividad está en esto de los 3 años, de 2 a 3, ¿no? Sí, fíjate que está dividido. Claro. Dice desarrollo de la inteligencia y hay otro que dice desarrollo de la afectividad. Y si se fijan en las diapositivas, hay una diapositiva en el primer año de vida, una diapositiva en el primer año de vida donde dice desarrollo de la afectividad, simbiosis, diálogo tónico, y está todo explicado, ¿sí? Y que todas las dudas que tienen, las traen. Profesor Almada dijo 3 veces bueno. Bueno. Miren, cuando la profesora Almada dice la segunda vez bueno, yo diría que no pregunten más. Le vamos a dar un changüí. ¿Quién es? El último, Agustina. ¿Qué? Yo. Sí, Agus. Perdón, que ya sé que me hace 3 horas que estamos acá sentados, pero el tema del trabajo de síntesis, o porque hablan de entregar, ¿cuándo se lo vamos a entregar, o se entrega a través de los escaneos? Lo van a subir, Agustín entró unos minutos, yo la vi que entró un poquitito más tarde, va a haber un espacio, una solapa donde va a decir cierre, y en esa solapa donde dice cierre, cuando estemos terminando el cuatrimestre, van a tener que subir, va a haber una manito, un dibujito que tiene una manito así, donde ustedes van a tener que entrar ahí, y en su apellido poner, hay una opción que ustedes ponen subir, y les va a subir el cuadro. Así que, bueno, muy bien. Bueno, nos vemos el jueves que viene. Lean mucho, ¿sí? Y suban todas las preguntas. Fíjense que yo leo lo que ustedes ponen en el foro y me da material leemos con Ceci y nos da material para traer las respuestas. Gracias, cuídense, ojo el fin de barbijo, distancia, cuídense. Buen fin de. Chau, chau. Buen fin de.